Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos grabando esta enseñanza que tengo por ahí pendiente. Quedó pendiente porque no se grabó en la asamblea anterior. Y bueno, vamos a tratar de grabar este mensaje. No sin antes exhortarles e invitarles a todas las personas que se sumen a este video, que entren a este canal a ver este mensaje. Dejen un like, apóyennos con eso. Es muy importante que la gente que entra y escucha los mensajes le deje un like. Si no le agrada, póngale el dedo hacia abajo, no importa. Lo importante es que haya una reacción. Sí, esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que si no ve un like, no ve alguna reacción, no se interesa por los mensajes. De hecho, es muy difícil que la gente vea este tipo de videos cuando son mensajes de Dios. Si grabáramos TikToks, chistes, bromas o cualquier otra cosa, estoy seguro que la gente lo ve por montones. Pero es bien difícil que la gente tome la decisión de abrir un video de un mensaje de Dios. Por eso, para nosotros que grabamos este tipo de contenido, es importante que usted le ponga un like o un comentario, y si no le agradó, dígalo también, no importa, estamos abiertos a todo. Por eso es un canal abierto, para que usted participe poniéndole ahí, no sé, algún mensaje o una manita hacia arriba, hacia abajo, como guste. Pero sí que no pase desapercibido, por favor, porque esto nos ayuda a nosotros. Bien, vamos a compartir este mensaje, decía yo, que quedó pendiente con muchísimo gusto, y es un mensaje que lleva por título "De llamados a elegidos o a escogidos". Ese es el título del tema de este mensaje. Y bueno, vamos al fundamento bíblico para entrar de lleno y no perder tiempo hablando de más. Entonces, está en el Evangelio de San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 14. Es un versículo muy corto que solamente refiere a unas cuantas palabras. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 de San Mateo, en el versículo 14: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a cerrar un momentito nuestros ojos y a poner este tiempo en presencia del Señor, pedirle que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, que toque nuestro corazón, que unja mis labios, que bendiga sus oídos, y que todo esto que se comparta en este momento sea para bendición y edificación de la iglesia y de nuestras propias vidas. A Dios sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, decía yo que el texto es muy corto, así simple, así igual como está el título. Dice el texto bíblico: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y obviamente, en el contexto de este texto que acabamos de leer, el Señor había hecho transmitía una parábola, compartía una parábola y hablaba de una fiesta, unas bodas, y que el dueño de la fiesta había enviado a sus siervos a llamar a los invitados, a decirles que el banquete estaba servido, que vinieran y que bueno, participaran de este evento. Muchos se negaron, muchos pusieron obstáculos y dijeron entre ellos que tenían ocupaciones, uno que iba a estrenar una yunta, otro que tenía cosas que hacer, y bueno, el chiste es que nadie quiso ir. Entonces el señor, el dueño de la hacienda, mandó a sus siervos y dijo: bueno, ya que estos no quieren, traigan a todos los que encuentren en el camino. Y así fue, llenaron el salón con toda la gente que encontraron en el camino. Y por eso en el último párrafo de este texto dice así: porque muchos serán llamados, pero pocos serán los elegidos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dos palabras que parecieran iguales, pero que son un tanto diferentes cada una de ellas: llamados y escogidos. Muchos, dice literalmente el texto, muchos son llamados, porque si hacemos un análisis de esto, estamos hablando del llamado de Dios, y Él vino llamando a todos. Es más, en la actualidad el Señor sigue llamando a todos. ¿Quiénes son llamados? Todos.
justos, pecadores, de otras nominaciones, de otras religiones, de otras sectas, de todos somos llamados. El llamado es general. En el llamado no hay selección de que tú sí, tú no, no. El Señor está llamando en general a todos. Es un llamado abierto, es un llamado universal para todo aquel que quiera poner atención a este llamado y acudir o obedecer al llamado de Dios. Eso es para todos, eso no se puede negarle, no se le puede negar a nadie. No podemos decir, es que nada más me llamó a mí. No, el Señor nos está llamando a todos. Así como me llamó a mí, te llama a ti, llama a tu vecino, llama al que está en la cárcel, llama a quien vive en la calle, llama al peor pecador y llama al más santo que puedas conocer de tu comunidad. Porque el llamado es para todos. Muchos, dice el Señor, muchos son los llamados. Pero aquí hay un pequeño paréntesis donde dice el Señor, pero pocos son los escogidos. O sea, está haciendo un paréntesis allí porque nos está diciendo que no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Por eso el título del tema está de llamado a escogido, porque tenemos que dar un brinco. Tenemos que entender, como lo habíamos dicho en uno de los temas anteriores, que la relación con Dios debe de ir, de trascender, de crecer, de avanzar, de ir hacia arriba. No nos podemos estancar. Es como una escalera, no te puedes quedar en el primer escalón, tienes que subir el segundo y después el tercero y así sucesivamente, el cuarto, el quinto, hasta llegar a la cima. Ese es el camino en las cosas de Dios. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, no podemos conformarnos con el llamado. Si bien es bueno atender ese llamado porque es lo ideal, no hacer oídos sordos al llamado de Dios, a todos nos llama y tenemos que atender al llamado, pero tenemos que perseverar, que continuar, que seguir, que avanzar. No podemos estancarnos solamente en el llamado. Qué bueno que el Señor nos llama a todos. Qué bueno que el Señor es bueno, es justo, es misericordioso, perdona, tiene todas las características y cualidades positivas por haber. Y nos llama a todos en general y nos ama a todos de la misma manera. Pero de ahí a ser escogido hay una gran distancia. Miren, fíjense lo que hace una persona que es llamada. Cuando hablamos del llamado, que el Señor nos llama a todos. Sí, efectivamente nos llama a todos, pero sucede que muchos no hacemos caso a ese llamado. El llamado es ¿cómo te lo puedo explicar? Es el que quiere ir y el que no va. El llamado es una decisión de cada quien. El llamado está hecho, pero el atender ese llamado es una decisión voluntaria de cada quien. Y vean lo que dice, vamos a respaldar este texto con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Escucha lo que dice este texto bíblico, está interesante. Dice así, el subtítulo de este texto bíblico dice exigencias de la vocación apostólica. Acuérdate que la palabra vocación significa llamado. Entonces estamos hablando precisamente de ese llamado. Dice, hay exigencias para este llamado apostólico. Dice el texto, mientras iban caminando, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le replicó, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y después dijo otro, sígueme. Le dijo a otro, sígueme. Pero él le respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cómo el Señor a través de este texto, a través de esta lectura, primero nos enseña y nos muestra que el camino de Dios no es sencillo, no es fácil. Lo hemos venido diciendo a través de las enseñanzas que hemos compartido. El camino de Dios no es un camino sencillo ni fácil.
En el tema anterior es más, decíamos, es para los que son violentos, para los que se esfuerzan, para los que ejercen fuerza y quieren perseverar en las cosas de Dios. Y le dijo al primero que quería seguirlo muy entusiasta, porque yo no digo que no, mucha gente atiende al llamado y acude hacia Dios. Es más, en estos días de la semana estuvimos escuchando algunas parábolas, el día de hoy unas, el día de ayer, y así sucesivamente estuvimos escuchando unas parábolas, y entre ellas estaba la parábola del sembrador. Y a través de ella el Señor nos ilustraba y nos decía qué significaba la semilla que caía entre espinos, entre piedras, en terreno llano o en buena tierra. Y en algunas de estas explicaciones que dio el Señor en este texto, decía que la gente llegaba con entusiasmo, recibía la palabra, pero como no echaba raíz, se apagaba y se moría. Y eso decía, esa es la gente que llega con entusiasmo, recibe el mensaje, pero después los problemas, las ocupaciones y tantas cosas los hacen desistir e irse. Porque solamente es el momento. Yo digo, atendemos al llamado. Pero Jesús aquí al primero le dice, mira, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Le estaba diciendo que el camino de Dios no iba a ser fácil. Ok, quiere seguirme, pero la situación está así. No hay comodidades, no hay lujos, no hay esto, no hay lo otro. O sea, le estaba diciendo en esas pocas palabras lo difícil que era seguir al Señor. No como advertencia, sino como para que uno se vaya preparando y que no creas que estar en las cosas de Dios es ay, qué bonito, todo bien, aplausos, porras y mucho dinero y todo eso. No, eso sería mentirte, no es así. Ese no fue el pronóstico que Jesucristo nuestro Señor enseña en la palabra de Dios. Jamás habló de eso. Al contrario, dijo, va a haber persecución, te van a calumniar, te van a encerrar, te van a azotar y no sé cuántas otras cosas, porque el camino de Dios no es nada fácil. Así es que mi hermano, al primero que con entusiasmo acudió al llamado del Señor, le dijo esto. Dice que después llegó otro que quería seguirle, pero le dijo, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Igual otro, el último que se le acercó, Señor, pero primero quiero ir a despedirme de mi familia. Entonces Jesús les pone la pauta y les dice, mira, primero es lo primero. No puede haber otra cosa primero antes que Dios, mi hermano. Cuando tú atiendes al llamado de Dios, atiendes porque quieres estar en las cosas de Dios. No como con un momento de emocionalismo, de esa semilla que brota porque hay todo bien bonito y al rato vienen problemas, vienen situaciones difíciles y salen corriendo de la iglesia, se van. Conozco infinidad de gente que se ha alejado de las cosas de Dios, que no aguantan, y yo no los culpo. Esa es la situación que se vive en las cosas de Dios. En los años que llevo yo compartiendo la palabra de Dios o sirviendo en las cosas de Dios, quiero decirte que he estado muchas veces a punto de tirar la toalla. Yo no los juzgo ni los culpo. Sé que es parte del proceso. Sé que tenemos que entender que el camino de Dios no es nada sencillo y que no son pétalos de rosa, ni que es un camino llano y bonito donde toda la gente te admira, te aplaude y te echan porras y todo. No es de esa manera. Por eso dice el Señor, ¿sabes qué? Mira, deja lo demás, primero es lo primero. El que pone la mano en el arado, incluso le dijo al tercero, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de las cosas de Dios. No puedes estar titubeando en las cosas de Dios. No puedes estar un tiempo con Él sí y un tiempo con Él no. Pero bueno, eso es parte de lo que hace aquellos que son llamados, porque somos muchos los llamados. Y somos, aparte que muchos se niegan, como en el primer texto, en el contexto que vimos de San Mateo, donde dice que, en el contexto, si lo lees, estoy en Mateo 22:14, donde dijo muchos los llamados, pocos los elegidos. En los versículos anteriores habla precisamente de cómo se negaban esas personas a acudir al llamado de Dios. Y en la actualidad, mi hermano, resuenan esas mismas palabras. Mi hermano, venga a un retiro, venga a la misa, venga no sé, a una plática, venga a una plática presacramental. ¿Y sabes cuántos pretextos hay? El trabajo, la familia, las ocupaciones, los paseos, los compromisos y no sé cuántos otros más, agréguele usted. Seguimos
poniendo infinidad de obstáculos para atender al llamado de Dios. El llamado de Dios, repito, es general y es para todos, pero no todos acuden a ese llamado. Y hay otros que con entusiasmo vienen, como los que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas. Señor, yo te quiero seguir y todo, pero primero déjame ir a hacer esto, pero primero déjame hacer esto otro. Imagínate, Señor, que yo le hubiese dicho al Señor, Señor, yo te quiero seguir y te quiero servir, pero primero déjame juntar una feria y tener un patrimonio, un carro y esto, y ya después me pongo a servirte. ¿Qué me hubiese dicho el Señor? ¿Sabes qué? Deja eso para los del mundo. Tú ven y sígueme, porque ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado que amerita un beneficio. A los ojos de Dios, fíjate, dice la palabra, es más, no vamos tan lejos. Hablando de llamado, para no saltarme, estamos en los evangelios donde dice la palabra de Dios y lo dice literalmente que lo seguían multitudes, muchedumbres, cientos de discípulos y mucha gente que estaba interesada, que querían conocerle, que bueno, por muchas maneras y formas lo seguían. Lo seguía muchísima gente. Eran miles de personas las que lo seguían. Tan es así que dice la Escritura que cuando llegaba a algún poblado le llevaban a cientos de enfermos y a todos los curaba. Entonces hacemos un recuento de cuánta gente seguía a Jesús, eran multitudes. Pero solamente el día de Pentecostés, en el cenáculo, donde se derramó el Espíritu Santo, solamente había 120 personas de esas miles. ¿Dónde están todas aquellas personas que recibieron sanación, que seguían a Jesús, que vieron la multiplicación de los panes, que vieron tantas cosas y maravillas que hizo Jesús? ¿Dónde están todos esos? Es difícil, no es fácil, pero es apremiante y es importante, mi hermano, que entendamos esto. Hay miles de excusas para negarse y cerrar los oídos al llamado de Dios. Y también hay otras tantas, cuando atendemos y nos acercamos al llamado de Dios, pero vamos a medias. Muchos de los que participan en las iglesias solamente se han conformado con el llamado. Porque mira lo que dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios que en esa ocasión a Jesús en el contexto lo seguía mucha gente, pero Él escogió a los que quiso y los llevó con Él aparte. Y de ahí ya nombró a 12 discípulos. Eligió, dice, Él escogió a 12. De todos los cientos de discípulos, de toda la muchedumbre, de todas las multitudes, escogió a 12. Y si analizamos, dices, bueno, ¿qué características deben de tener los elegidos o los escogidos? Analiza, mi hermano, cada uno de los profetas, cada uno de los reyes, cada uno de los apóstoles, e incluso hasta los mismos discípulos de los apóstoles, todos los siervos de Dios, ¿qué características tenían para haber sido llamados elegidos de Dios? Llamados estamos todos y muchos estamos en las cosas de Dios, pero de ahí el Señor elige a unos. ¿Para qué los elige? Porque el Señor tiene un plan grande en la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe, Él conoce las intenciones y conoce nuestra voluntad y conoce absolutamente todo de nosotros. Y el Señor nos elige para algo importante. Se lo dijo a uno de estos hombres con los que habló: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea que como llamado puedes, porque es tu voluntad, porque es tu libre albedrío, es tu decisión, rechazar al llamado de Dios. O puedes atender al llamado y condicionar tu permanencia en la iglesia. A estar ahí nada más, yo estoy aquí, el Señor me llamó y aquí estoy. Pero mi hermano, usted lleva 20 años, 25 años y no ha sido elegido, algo está haciendo mal. Algo está mal. Analicemos esa parte, mi hermano. ¿Qué somos nosotros, llamados o elegidos? ¿O qué quiere ser usted en la iglesia?
Se conforma con el puro llamado, quiero decirle, y se lo repito una vez más, llamados son todos, justos y pecadores. Todos, elegidos, pocos. Dice el Señor en el texto que leímos de Mateo, muchos los llamados, pocos los elegidos. Y es ahí la importancia de la entrega y el compromiso de Dios, de querer crecer, de querer avanzar en las cosas de Dios y no quedarnos solamente como llamados de Dios, sino llegar a ser elegidos de Dios. ¿Y elegidos por qué? ¿Por qué? ¿Qué méritos estoy haciendo? ¿O de qué manera me estoy comportando? ¿Estoy siendo fiel con Dios? Estoy atendiendo no solamente al llamado, sino a su voluntad. El Señor dice en la Escritura que cuando Él eligió a sus discípulos, a sus apóstoles, los llamó para que estuvieran con Él. ¿A qué se refiere eso? A que los preparó. El Señor los instruyó, los preparó y les dio armas, les dio poder, les dio muchísimas cosas y les dijo: ahora vayan y anuncien la buena nueva. Los envió a anunciar. Porque esa es la finalidad del que es elegido. Para eso los elige el Señor. Yo no sé si tú has pensado o ha pasado por tu cabeza la idea de ser elegido de Dios, no solamente llamado. Es decir, el Señor me eligió. Imagínate qué dicha, qué honor, qué privilegio y qué regalo tan maravilloso que el Señor se haya fijado en uno. Yo hace algún tiempo en oración le decía al Señor: Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Habiendo miles, millones de gentes. ¿Sabes cuántos millones de seres humanos hay en el mundo? ¿Sabes cuántas personas existen en toda la humanidad? ¿Y sabes cuántas personas de esas, cuántos miles y miles de personas son mejores que yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Y sabes para qué me eligió? ¿Por qué te digo que yo me siento elegido de Dios? Porque le sirvo al Señor. Porque obedezco a ese llamado a ir a anunciar la buena nueva de Dios, a compartir con mis hermanos este regalo tan maravilloso que el Señor vino a traer a la tierra, el reino de Dios. Yo creo que es un privilegio grande. Y no es porque seamos buenos, o porque seamos eficientes, o porque seamos inteligentes, porque seamos doctos en algo, o porque seamos muy elocuentes. No es por eso. Yo creo que lo que califica al Señor, estoy seguro, sin temor a equivocarme, es la sencillez de corazón, la obediencia, la humildad. Son algunas características, mi hermano, que llaman la atención del Señor. Llaman la atención del Señor, mi hermano, para elegirnos. Es donde Él nos ve aptos y dice: no importa tu condición social, económica, intelectual, eso no importa a los ojos de Dios. Lo que importa es tu docilidad, tu sencillez, tu humildad, tu obediencia. Eso es lo que ve el Señor para elegir a los que Él quiere. Y es algo que yo creo que muchos queremos, muchos deseamos, muchos anhelamos. Después de haber sido llamados, ser elegidos de Dios, ser escogidos por Dios. El que es elegido de Dios, mi hermano, no puede decir que no al Señor, aunque habrá sus excepciones. Pero yo creo que el saberte elegido de Dios, no sé, se hace como que algo imposible poder decirle a Dios que no. Cuando el Señor te envía a algún lugar, cuando el Señor pone en tu corazón darle un mensaje a una persona, consolar al que está triste, ayudar al necesitado y todo eso, no puedes decir que no, porque tú has sido elegido. Entre miles el Señor dijo tú. A ver, dile que no entonces al Señor. Tal vez como llamado, mi hermano, los llamados pueden decir que no, o hay muchos que dicen que no quieren, que no tienen el llamado, que no vienen, que tienen ocupaciones, que tienen cosas que hacer, que las fiestas, los paseos, los viajes, pueden negarse si quieren.
Pero es muy difícil que siendo elegido le puedas decir al Señor que no. No creo que haya algún obstáculo que te haga decirle al Señor, no puedo. Es un don, es un regalo maravilloso, grande, extraordinario de parte de Dios el decir, yo confío en ti, yo quiero que tú vayas y lo hagas. Imagínate. Y repito, mi hermano, no se crea mucho tampoco, yo no me creo mucho. Ay, el Señor me eligió, no. Al contrario, digo, Señor, ¿cómo es posible? Es increíble que tú ocupes, y lo dice la Escritura, que tú ocupes lo vil, lo menospreciado, lo que es desecho para el mundo, lo ocupes para anunciar tu reino, para anunciar tu palabra. Entonces imagínate que el Señor te elige y todo, y que le digas que no. Estás despreciando esa elección que Dios hizo. ¿Fuiste elegido entre miles de personas como para decir que no? No creo. Es muy difícil que una persona que se sabe elegida de Dios se niegue. Y si tú no sabías que eres elegido de Dios, mi hermano, muévete hacia lo positivo, hacia la obediencia. Dile sí al Señor, hazle caso, obedécele y vas a poder disfrutar las mieles de ser elegido de Dios o escogido de Dios. Y ve las garantías o regalos de Dios que da a sus elegidos. Primero, dice la palabra de Dios que cuando envió a sus apóstoles a anunciar en el Evangelio de San Mateo 28, les dijo, vayan y anuncien y enseñen lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que es elegido tiene conciencia de que Dios está siempre con él y que todo lo que haga y que todo lo que realice y toda esa obediencia hacia el envío que Dios le ha dado, no es uno quien lo hace, es Dios, porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No va solo. La encomienda que Dios nos hace, el encargo que Dios nos hace, no nos lo deja hacer solo. Él va con nosotros. Esa es una garantía maravillosa, saber que Dios te eligió y que no te está dejando solo, que Él va a estar contigo todos los días. En una de las parábolas, decía yo, la del sembrador, que fue en estos días de la semana, dice la palabra de Dios que sus apóstoles se le acercaron y le preguntaron, oye, ¿por qué hablas todo en parábola? Incluso creo que en el texto del día de hoy de la lectura decía algo así. Y él hablaba todo en parábolas, y sin parábolas no hablaba para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y entonces le preguntan en esa ocasión los apóstoles, ¿por qué hablas todo en parábolas? Y les dice Jesús, a ustedes, se les ha dado el derecho a conocer el mensaje de Dios, a ellos no, a ellos solamente en parábolas, si lo entienden bien y si no también. Y entonces imagínate el don de Dios de poder recibir revelación de la palabra de Dios. Eso es para los elegidos. A ustedes sí, a ellos no, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque yo te elegí a ti, y si te elegí te voy a preparar y te voy a explicar y vas a entender y vas a digerir y lo vas a vivir para poderlo compartir. A su vez tú lo vas a llevar y así otros lo aprenderán a través de ti. Pero es un don maravilloso el poder tener revelación de Dios para poder descifrar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué privilegios tan grandes reciben los que son escogidos? La presencia de Dios a donde quiera que vayas. La revelación de la palabra y la explicación por parte de Dios para que tú puedas tener discernimiento y entender el mensaje de Dios. Y dice también la palabra que cuando los envió a anunciar la buena nueva, les dio poder para expulsar espíritus, para curar enfermos. Imagínate, conocimiento de la palabra de Dios, poder de Dios y presencia de Dios. Esos son algunos de los beneficios de ser elegidos de Dios.
Por eso la finalidad de este mensaje, mi hermano, es que entendamos que el llamado de Dios ha sido para todos. Y si tú ya acudiste al llamado de Dios, qué bueno, mi hermano. Ahora, esfuércese, sea perseverante, no desista, manténgase firme en las cosas de Dios, comprométase con Dios, porque estoy seguro que el Señor tiene su mirada puesta en ti. Imagínate, mi hermano, y tal vez te lo esté diciendo el Señor a través de mis labios, tú eres elegido de Dios. El Señor te ha elegido. El Señor quiere darte una encomienda y quiere darte estos beneficios de su presencia, del entendimiento de su palabra y del poder de Dios a través de tus palabras. Yo creo que es algo que todos anhelamos y que todos quisiéramos tener en este caminar. Mi hermano, no se conforme con ser llamado de Dios. Busque por todos los medios ser elegido de Dios. Llame la atención de Dios. ¿Cómo se llama la atención de Dios? Así como el pequeño que quiere llamar la atención de los padres con un berrinche, con un grito, con un chillido, qué sé yo. Así también nosotros tratamos de llamar la atención de Dios. ¿Sabes cómo? Con nuestra perseverancia, con nuestra humildad, con la obediencia, con mantenerse firmes, con no huir de los problemas, no salir corriendo cuando vienen los malos momentos. Repito, el camino de Dios no es fácil. El llamado está para los valientes, para los que ponen la mano en el arado, dice el Señor. Y si usted ya puso la mano en el arado, mi hermano, viene el segundo paso. Recuerde que es como una escalera, le decía yo. El llamado es el primer escalón. Y después vienen más, la perseverancia, el segundo escalón, y así sucesivamente hasta que usted esté en la cima como un elegido de Dios. Tenemos que caminar hacia esa elección. No solamente participar de las cosas de Dios en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, sino servir en ella misma, anunciar y llevar palabra de bendición a todos aquellos que lo necesitan. Yo creo que es la obra más perfecta y maravillosa que pudo crear Dios. Él preparó a sus discípulos, eligió a los que Él quiso. De esos que eligió hizo 12 y los nombró apóstoles. De esos 12 apóstoles se fueron a anunciar la buena nueva e hicieron comunidades cristianas. Y dice la Escritura, y pusieron presbíteros en cada una de las comunidades y todo. Y a su vez esos presbíteros formaron nuevos discípulos. Y ese es el plan más grande que puede existir en esta historia, y fue como fue creciendo nuestra iglesia. No podemos frenar la obra de Dios. No podemos negarnos o no podemos despreciar esa elección de Dios. No preguntes por qué. Señor, ¿por qué a mí? Dile gracias, Señor, por poner tu mirada en este miserable pecador. Gracias, Señor. Aunque no soy digno de que tú me hayas elegido, ¿sabes qué, Señor? No te fallaré. No te voy a fallar. Quiero estar siempre atento a donde tú me quieras llevar, a donde tú me quieras enviar. Estoy en tus manos, Señor. Yo le invito, mi hermano, a que haga reflexión de este mensaje y que meditemos sinceramente si solamente queremos ser del montón. Si queremos ser, en aquellos tiempos dice, lo seguían muchedumbres, multitudes, cientos de discípulos, pero solamente 12 elegidos. Y yo estoy seguro que usted quiere estar entre los elegidos. Habrá muchos que quieran ser la muchedumbre o las multitudes, que solamente se amotinaban para el chisme, para ver qué estaba pasando, para ver los milagros que hacía Jesús, para juzgarlo, para aplaudirle, para 1000 cosas, menos para seguirle. Cuando nosotros somos llamados y atendemos ese llamado, le seguimos, y cuando le seguimos, estamos aptos para ser escogidos por Dios. Dios le bendiga, mi hermano, y yo sé que usted es un candidato para ser elegido de Dios. Se lo digo de todo corazón.
Dios lo llama, porque Dios lo ha elegido a usted. Cierre un momento sus ojos y terminemos este tiempo dándole gracias a Dios y poniéndonos en sus manos. Señor Dios Todopoderoso y bendito, que has puesto tu mirada en nosotros, que no tomas en cuenta nuestros pecados, sino la buena voluntad que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría para poder ser dóciles a tu palabra, para poder ser obedientes, para comprometernos y entregarnos a tu voluntad. Tú conoces nuestro ser y nuestro quehacer y conoces lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Si estamos desviados, Señor, corrígenos. Si estamos en mal camino, Señor, condúcenos al buen camino. Y si hemos atendido a tu llamado, no permitas que nos alejamos de ti. No permitas, Señor, que los problemas o las situaciones difíciles, los compromisos, ni el mismo trabajo, ni la familia nos aparten de ti. Queremos seguirte y no solo nosotros, sino ser ejemplo para nuestros seres queridos, para nuestra familia y que algún día todos ellos también sean elegidos por ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Gracias por tu presencia y nos vemos en este mismo canal en la próxima predicación. Escuchemos la palabra de Dios con su servidor Gilberto López Cabrera, predicador católico. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.